Vamos a iniciar, por lo tanto, esta clase resumiendo las formas de la investigación que vimos la clase anterior. ¿Cuáles eran estas formas de la investigación? Metódica, universal, sistemática, innovadora, clara, pura, básica y fundamental. ¿Y las que vimos en clase, cuáles eran? Pura y aplicada. Gracias. Pura y aplicada. Lo que dijo el compañero está bien también, en cuanto podemos nosotros puntualizar que no son las únicas formas las que hemos visto en clase. Así como el tema que nos compete el día de hoy, que son los tipos de investigación, no son solo los tres que vamos a ver nosotros, sino hay muchos más. Pero principalmente nos vamos a centrar en estas dos perspectivas. ¿Qué era la investigación pura? Desarrolla teorías. Desarrolla teorías, muy bien. ¿Qué más? Sería un problema. Ya, estudia un problema, pero netamente teórico. Bien, ¿qué más? La búsqueda, principalmente se enfoca en la búsqueda del conocimiento. Ya, entonces aquí hay una búsqueda de conocimiento y este conocimiento es principalmente teórico. Ejemplo, ¿alguien? ¿Algún ejemplo de investigación pura? Una investigación que sea clara y concisa. Bueno, sí, toda investigación pura debe ser clara y concisa como característica. Pero un ejemplo, ¿algún ejemplo que podamos decir? Una teoría científica. Sí, sí. Alguna de esas, elija una y veamos como ejemplo. Cualquiera. La de la gravedad. Ya, la gravedad. El estudio de la gravedad sin la aplicación, es decir, sin la hacer que los objetos caigan, es ya un ejemplo. ¿Alguien más tal vez otro ejemplo teórico? Yo voy a tomar uno. ¿Alguien más otro ejemplo? El estudio del COVID-19 es un estudio en cuanto a una investigación pura porque va a centrarse principalmente en conocimiento teórico. Ustedes pueden decir, pero profe, la idea es que se solucione el virus, que ya no tengamos más el virus. Pero esa aplicación que ya veremos posteriormente debe sustentarse en una teoría. ¿Cómo funciona el virus? ¿Dónde está fundamentado los criterios? ¿Qué realmente es lo que le hace al virus que sea lo que es? ¿Cómo podemos diferenciarlo de otro tipo de COVID, de otro tipo de SARS-CoV, de qué sé yo, de otros tipos de enfermedades que le caracteriza? Ese es un elemento propiamente teórico y debe ser claro y preciso, como ya se puntualizó anteriormente. Vamos viendo, en cuanto a la investigación aplicada, ¿cómo la define? Busca confrontar la teoría con la realidad. Muy bien, confronta teoría con realidad. ¿Qué más? Teoría, realidad. Está ligado a la pura. Ya, un elemento que nosotros podemos puntualizar como un elemento en el cual se identifican las dos es que están íntimamente relacionadas. Depende la una de la otra. Principalmente la aplicada depende de la pura. ¿Qué más podemos puntualizar? ¿Alguna otra idea? Nada más. Bien. Aquí me ha faltado subirles, yo les pedí que ustedes revisen diferencias. Sí, no, tal vez. Diferencias Sí. entre... Ya, gracias, Camila. Entonces, vamos a subir estas formas de la investigación. Me ha faltado cargarles de este trabajo. Ay, sí, mil disculpas. Simplemente les voy a poner el trabajo que les faltaba subir, que ustedes ya tienen. Vamos viendo entonces
ejemplos de la investigación aplicada. Yo voy a poner uno. Por ejemplo, nuevamente sobre el COVID. Las vacunas. Las vacunas son un proceso de aplicación de la investigación pura. Se obtiene a través de esta consideración. ¿Qué más podemos poner, por ejemplo, en cuanto a la gravedad? ¿Cuál sería la aplicación de la gravedad? ¿Cómo podríamos evidenciar una aplicación en cuanto a la gravedad? Por ejemplo, para la utilización de una nave espacial, para un avión en sí mismo. Si no sabemos las fuerzas de la gravedad, entonces no podemos determinar la fuerza que necesita ese objeto para poder despegar. Esa es una aplicación de la utilización de la gravedad. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Otra idea? ¿Otro ejemplo? Vamos entonces, si no hay más ejemplos, con las diferencias. ¿Qué diferencias pusieron entre la una y la otra? A ver, voy preguntando yo. ¿Puede repetir la pregunta, Lice? Lo que les mandé de deber, de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre investigación pura y investigación aplicada? Eso ya les mandé yo anteriormente. Simplemente... Camila. Que la pura involucra el proceso de recolectar y analizar información para desarrollar y mejorar la teoría. Y en la aplicada busca poner algo en práctica. Ya, muy bien. Muy bien. Perfecto. Una diferencia. Una permite evaluar para que evidentemente avance el conocimiento y la otra permite aplicar ese conocimiento. Otra diferencia que podamos puntualizar. Vamos a ver qué nos dice Mercedes. ¿Qué diferencia puso? Dios, estarán atentos. Paula, ¿qué puso usted como diferencia? Nada tampoco. A ver, ahí sí, ya vamos. Yo puse en la pura teórico, igual que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Se le va el internet. Bueno, no hay inconvenientes. Vamos a ver qué puso el señor Castro. ¿Qué puso como diferencia? Brian. Chan, chan, chan. ¿No está? Castro. Diga presente, aquí estoy. Contesten, digan si estoy, no estoy. Mercedes, ¿sí está, no está? Así está, ya le vi. ¿Qué puso Mercedes? No tengo licencia. Ya tiene la oportunidad entonces de ponerse a hacer y de escuchar lo que dijen sus compañeros para que complementen. Entonces, por favor, esto ya les pedí. Lamentablemente, no estaba dentro de la perspectiva, pero ustedes debieron haberlo hecho. Así que tomen en cuenta las diferencias entre la una y la otra. Se han planteado una diferencia, por lo menos como más importante, que está delimitando la definición propia de estos dos elementos. Bueno, vamos a continuar. Por favor, realicen los trabajos que les pido. O sea, el objetivo es que a través de ejemplos, de diferenciaciones, de cuadros comparativos, se pueda principalmente identificar las diferencias entre los dos elementos.
Los trabajos que nosotros obtenemos aquí son trabajos simplemente hechos en clase. Ustedes simplemente tienen que poner la definición y esa es una diferencia por sí misma. Así que simplemente vamos tomando en cuenta lo que estamos diciendo y complementamos. Nada más. Dígame, ¿Qué Paula. puedo decir ya lo que tengo yo? Claro que sí. Ya yo puse que necesitamos un tipo de enfoque investigativo cuya finalidad es lograr la mejor comprensión de un tema ¿Ya? en pura, En la pura, ¿ya? bien aplicada en la generación de conocimiento con aplicación directa a problemas de la sociedad o sector productivo. Ya, muy bien. Y lo último que ha puesto es prácticamente lo que nosotros vemos en lo aplicado. Que sirva para la humanidad, que sirva para un sector productivo, que sirva para la humanidad, para curarnos del virus, para mejorar nuestra calidad de vida. Todo eso es aplicación de las investigaciones de carácter, en este caso, puros hacia la aplicación. No se olvide, complemente, por favor, complemente. Vamos con el otro trabajo del día de hoy. Tipos de investigación. Nos hemos tomado algún tiempo recapitulando, porque siempre es importante retomar lo que vimos la clase anterior y sobre todo para recalcar, por si acaso no estaba claro algo yo debo repensarlo o tal vez no realicé la actividad por A, B razones. Entonces, con eso complemento y por favor no se olviden simplemente que ya tenemos ese trabajo de hace más de una semana, simplemente subirlo. Vamos con los tipos de investigación. Vamos a ver 3 tipos de investigación. Vamos a ver la investigación histórica primero. Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de manera objetiva y lo más exacta posible, lo más exacta posible. Lo que más se pueda llegar a decir, esto es una investigación en el ámbito histórico, lo que más se pueda llegar a lo concreto, a lo que realmente sucedió. Vamos a ver algunas características. Primero, la investigación histórica es un tipo de investigación que depende de los datos observados por otros más que del investigador. ¿Por qué se dirá esto? ¿Cuál será la razón de ser de esto que se manifiesta aquí? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué será? Repita la pregunta, por favor, Lice. Sí, observan lo que les subrayé. ¿Por qué dice que la investigación depende de los datos observados por otros más que por los del investigador mismo? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué dirá esto? Porque son opiniones de diferentes personas que tienen un diferente punto de vista. Pero ¿por qué no solo tomar la del investigador? ¿Por qué necesariamente hay que tomar las de otros? Para comprobar si es cierto. Para comprobar si es cierto. Pero bueno, eso deberíamos hacer en todos los tipos de investigación. ¿Por qué en la histórica? Mire, histórica, desde la misma palabra historia. ¿Por qué serán la... Para no tener que cambiar nada, porque es historia. Ya, pero el por qué es de historia no me dice mucho. Explíquese un poquito más. Por ahí va la respuesta, pero explíquese un poquito más. No, para no tener que cambiar nada. Porque con diferentes investigaciones se pueden ir uniendo los tiempos. Bueno, las dos elementos. Una, no podemos cambiar nada. Es un poco, no del todo cierto. Debería serlo, pero en historia no es del todo cierto. ¿Por qué razón? Porque depende mucho de la interpretación. Si yo digo, por ejemplo, la llegada de los españoles dañó toda la perspectiva indígena de nuestro país. Esa es una postura y una perspectiva. Puede ser que otro grupo diga, no, la llegada de los españoles enfatizó la diferencia y qué sé yo. Entonces, no necesariamente, pero en la historia, un elemento que nosotros sabemos es que los datos no los observamos. O ustedes estudian la historia regresando en el tiempo y viendo lo que pasó con los griegos. ¿Realmente pudieron directamente conocer a los griegos? ¿Conocen a los romanos?
la Revolución Francesa. Entonces, los datos históricos es la observación de alguien más. Yo tengo que recabar la información, los datos que han presentado otros grupos que han estado directamente relacionados con los hechos históricos o que han escrito sobre estos elementos históricos para recabar los datos. Es una interpretación a través de la historia de los datos que tengo. Por eso es que estos datos son de dos clases. Las fuentes primarias, derivadas de la observación y el registro directo de los acontecimientos. Por ejemplo, está sucediendo un levantamiento en el Ecuador. Entonces, si yo puedo estar directamente en ese proceso, diré que son fuentes primarias. Por lo general, se deberían utilizar fuentes primarias, pero en la historia sabemos que no podemos recabar todos los datos desde fuentes primarias. Por eso es que existen estas fuentes secundarias, cuyo autor informa observaciones realizadas previamente por otros. Las fuentes primarias son evidencias de primera mano y se deben utilizar de preferencia. Pero si yo voy a hablar sobre la filosofía de Aristóteles, evidentemente no puedo recurrir a fuentes primarias o de primera mano. Tendré que recurrir a autores que hayan explicado sobre esto. Ejemplos. Y mucho ojo con los ejemplos, porque su trabajo será revisar ejemplos, vamos a hacer o revisar ejemplos de cada una de estos tipos de investigación, así que mucho ojo aquí. Ejemplos: evolución de los métodos de enseñanza de la historia del Ecuador durante el presente siglo. Vamos a identificar cómo se ha enseñado historia en el Ecuador dependiendo de las épocas. Los conflictos políticos en el Ecuador durante el siglo XIX. Evidentemente no puedo regresar al siglo XIX, pero puedo retomar elementos que se hayan dado como históricos en el siglo XIX y partir de ese elemento. Influencia de las ideologías políticas en las reformas agrarias del país. Para poder identificar las reformas agrarias tengo que recurrir a hechos históricos. Por ejemplo, el levantamiento indígena, por ejemplo, la realidad en la cual se plantearon las primeras normas, la conformación del Ecuador como república, qué sé yo. Algunos elementos para recurrir a este concepto. Por lo tanto, es fundamental comprender esta perspectiva de la investigación histórica a través de ejemplos. Investigación descriptiva. Se propone este tipo de investigación para describir de modo sistemático, aquí está la clave, modo sistemático en orden, las características de una población, situación o área de interés. La investigación descriptiva es principalmente una investigación que plantea una perspectiva de lo que está sucediendo en la realidad, pero que solo la describe, no da punto de vista, no opina, no cuestiona. Simplemente va a describir lo que está sucediendo de modo sistemático, es decir, de modo ordenado. No se olviden ir puntualizando los elementos más importantes que los estoy resaltando en rojo principalmente. Características de la investigación descriptiva. Primero, este tipo de estudio busca únicamente describir situaciones o acontecimientos. Miren, únicamente describir, no plantear explicaciones. Básicamente no está interesado en comprobar explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones. Simplemente es describir. Muchas de las investigaciones que se hagan o que ustedes hagan a lo largo de su proceso educativo, sobre todo en el nivel universitario, estarán encaminadas a esta perspectiva. Una parte de la investigación, y por eso la investigación no es que solo es de un tipo, sino puede ser de varios tipos en una misma investigación, tiene que recurrir a estos elementos descriptivos, a tratar de recabar información. Con mucha frecuencia las descripciones se hacen por medio de encuestas. Esto no olvidarse. Una de las formas más eficientes para describir y para recabar datos son las encuestas. Aunque estas también pueden servir para probar hipótesis, por ejemplo, la mayor cantidad de los ecuatorianos no lee. ¿Cómo yo sé eso?
Hago encuestas y les pregunto a las personas cuántos libros leen, qué sé yo, en un mes, en 2 meses, para ser más amplio. En base a eso, puedo demostrar la hipótesis de que las personas en el Ecuador no leen. Entonces, también otra de sus funciones es probar hipótesis y poner a prueba esas explicaciones a través de encuestas. Eso tomar en cuenta, estos 2 elementos que estoy aquí puntualizando. Se realizan a través de encuestas y pueden llegar a probar hipótesis. No es su fundamento, no es lo único que hacen. Lo principal es recabar información. Ejemplos. Un censo poblacional, saber cuántas personas hay en el país. No voy a determinar nada, simplemente voy a saber cuántas personas hay. Describo. Determinar la preferencia de los habitantes de una ciudad por ciertos programas de televisión. Determinar algunas características de las escuelas públicas en el país. Simplemente utilizo la encuesta y sé si están recibiendo 2 horas de clase, por ejemplo. ¿Cómo sé? Porque hice un censo poblacional, nada más. Eso es un ejemplo. No se olviden, ustedes van a hacer 3 ejemplos de cada uno de estos elementos. Yo lo voy a puntualizar en la pizarra para que no se olviden, pero de todos modos les voy diciendo, porque estoy poniendo ejemplos. Finalmente, investigación experimental. Si no copiaron algo, les faltó y necesitan que regrese, no se olviden avisarme para poder retomar alguno de los conceptos y tengan. No se olviden que la idea es que ustedes vayan sacando, teniendo notas en su cuaderno. La investigación experimental se ha ido guiando, o es el ideal, determinar con la mayor confiabilidad posible relaciones de causa y efecto. Esto pasó y sucedió lo siguiente. ¿Cómo sucede? Para lo cual, uno o más grupos, llamados grupos experimentales, se exponen a los estímulos experimentales y los comportamientos resultantes se comparan con lo que se llama grupo de control. Ejemplo, voy a probar que la pastilla X funciona para el dolor de cabeza. ¿Alguien ha escuchado esto que ya he hablado anteriormente sobre el efecto placebo? ¿Alguien recuerda tal vez sobre este efecto placebo? ¿Saben lo que es? ¿A qué se refiere? ¿Alguien ha escuchado este efecto? Bueno, tiene que ver mucho con esta perspectiva de los grupos de control y los grupos experimentales. Tengo un grupo. Ya lo vamos a ver aquí. Separamos en 2 grupos. Uno de esos grupos le voy a dar la pastilla que cura todo. La pastilla que se refiere directamente a la perspectiva de la medicina. Es decir, les voy a dar una pastilla que realmente tiene componentes médicos que curan el dolor de cabeza. Y a las otras personas que son el grupo de control, les voy a dar pastillas de azúcar. No tienen ningún medicamento, son solo azúcar. Cuando les doy esta pastilla a esas personas, determino si realmente se curaron o no del dolor de cabeza. Ese es un grupo experimental y un grupo de control. Y el efecto placebo dice que las personas, por el solo hecho de tomar una medicina, aun cuando no contenga nada, se curan, porque muchos de los males son psicológicos. Entonces es importante para la investigación experimental tener 2 grupos, en donde se demuestre realmente con la mayor eficiencia posible estas relaciones de causa y efecto. ¿Le doy la pastilla y se cura o le doy y no se cura? Vamos con las características de esta investigación. Primero, requiere de una manipulación rigurosa de las variables o factores experimentales y del control directo o por procedimientos estadísticos de otros factores que afectan realmente al experimento. Hay factores, por ejemplo, factores externos que pueden afectar al experimento,
que tal vez no se determinan. Ya vamos a ver cómo. Se emplea un grupo de control y un grupo experimental. A los unos les doy la medicina y a los otros no, para ver si realmente el medicamento funciona. Una de las desventajas principales de este tipo de investigación es que puede ser artificial y restrictivo, viéndose limitado su aplicación a los seres humanos, bien sea porque actúan de manera diferente bajo condiciones de observación controlada. Este es el punto. Voy a explicar a qué me refiero por medio de un gráfico. Pero ese es uno de los problemas que puede presentar principalmente, o una desventaja que puede principalmente presentar este ámbito o este tipo. ¿Alguien quería que regrese a qué diapositiva? Ariana. ¿A cuál regreso? ¿La primera, la segunda, cuál? A la 3, ya. Listo, entonces si les faltó, ahí pueden anotar. Y si a alguien le falta algo más, por favor, me preguntan. Voy a explicar por medio de un ejemplo. Ya mismo dejo de compartir para que vean el ejemplo de lo que me estoy refiriendo. Vacuna. COVID-19. A lo que se refiere la investigación o este tipo de investigación experimental directamente con esta desventaja que se está aquí planteando. Voy a poner un ejemplo, así que tendrán en cuenta a lo que se refiere. Ejemplo. Tengo la vacuna de COVID. Este es mi estudio, ¿no es cierto? Voy a darle esta vacuna, o vamos a ponerlo así mejor. No la vacuna. Lo que vamos a estudiar directamente son las personas que tienen coronavirus. Personas con COVID. ¿Ya? Dentro de este elemento voy a dividirlo en dos grupos. El de control y el grupo experimental. Al grupo experimental le doy la vacuna. Y al grupo de control le doy el placebo. ¿Ya? Las personas con el placebo, digamos que mueren. Y las personas con la vacuna viven. Eso dentro del laboratorio. Les aíslo a unas personas para determinar si la vacuna sirve o no. Esas personas... Entonces decimos primero que funcionó porque las personas que adquirieron la vacuna viven. Ahora, llevamos esta vacuna afuera y les damos al pueblo. Y suponemos que debería funcionar, pero no funciona. Y las personas del pueblo mueren. ¿Por qué sucede esto? Esa es una de las desventajas de este tipo de investigación experimental. ¿Por qué creen que pasa esto? No digo que esté sucediendo, digo que puede suceder, es un ejemplo, por si acaso. ¿Por qué puede pasar esto? O en el ejemplo. Dios mío, les voy a poner ejemplo, no van a decir, el profe dice que la vacuna no vale. Ejemplo. ¿Por qué pasaría esto en el ejemplo? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué el momento que yo saco la vacuna no funcionó? Ideas. Opinen, jóvenes, ¿qué creen ustedes? Porque no todos tienen el mismo organismo para poder aceptar la vacuna. Ya, pero aquí cuando se hace un experimento, se debe acercar lo más posible a la objetividad. Es decir, voy a tomar personas que tengan el virus de todos los continentes y además voy a tomar personas de diferentes edades, diferentes condiciones sociales, pero aún así no funciona.
¿Por qué? Ese es uno de los riesgos que mostraba aquí la diapositiva anteriormente evidenciada. ¿Por qué será? ¿Alguien más? ¿Otra idea? Ideas jóvenes, ¿qué se les ocurre? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí. Claro que sí. Tenemos este modelo. Funcionó la vacuna en el laboratorio, en el experimento, en, qué sé yo, estamos dentro del laboratorio X, dentro de ese laboratorio tenemos a todas estas personas y la vacuna les curó a toditos. Saco la vacuna y afuera en el pueblo, en general en la sociedad, ya no funciona. ¿Por qué puede pasar esto? Tal vez Porque A ver, Valeria, de ahí, Anthony. tal vez porque estas personas se automedicaron. Bueno, un factor externo que no estaba aquí. ¿Por qué razón? Porque si yo les tengo en el laboratorio o en el hospital, no voy a dejar que se automediquen. Y puede suceder aquí. ¿Qué más? Factor. Este es el punto principal. Puede ser que se automedicaron, puede ser que no comían la misma comida que las personas que estaban dentro del laboratorio. Puede ser que estas personas tal vez se cuidaron más, estas personas menos. Estas personas del momento que le pusieron la vacuna no hicieron más caso y dejaron de utilizar mascarilla, qué sé yo, y aquí seguían dentro de los procesos normales. Existen factores externos que dentro de un laboratorio a veces no se toman en cuenta y que pueden determinar realmente el éxito o no de un proceso como la investigación experimental. Bien, vamos a cerrar. Simplemente les pongo trabajo 3 ejemplos de cada una de los tipos de cada tipo de investigación. Y eso sería todo, jóvenes. Con eso terminamos.